Es una clase introductoria casi que a la fuerza porque la idea era que habláramos de la introducción y habláramos también de la primera lección. Envié ambas cosas, pero no sé, se traspapelaron, no sé qué sucedió y enviaron solamente la parte de la introducción y después al rato fue que llegó la parte de la clase número 1. Entonces ustedes me figuro que han visto la mayoría en la introducción, pero no han visto la clase número 1. Esta introducción es solamente unos minutos para poder entrar en materia, para no perder mucho tiempo. La idea del taller es que cada quien se desarrolle en el campo del cuento que considere que está capacitado o capacitada y que le guste, que le interese. Yo contemplo, bueno, que puedo de alguna manera ayudar, tutoriar a los asistentes, tanto en el cuento, bien sea cuento normal, lo que llamamos cuento para adultos en algunos casos, cuento, solo que mucha gente llama cuento para adultos la literatura erótica, pero no, la idea es el cuento sin, sin límite de páginas antes de 40 cuartillas. Lo otro es el cuento para niños y jóvenes, es otra vertiente. La microficción es una tercera vertiente y las crónicas periodísticas para quienes también deseen aprender algo de hacer crónica. Quienes saben de mi trayectoria saben que tengo publicados libros en los 4 campos de la narrativa y bueno, he obtenido premios y cosas. Entonces, en ese sentido, creo que puedo enseñar algo, ¿no? Les voy a dar algunas indicaciones ahora al comenzar que consisten en lo siguiente. Cuando ustedes tengan alguna duda en torno a algún tema de los que estemos manejando e incluso de los que estén manejando con los otros profesores, pueden hacerme las consultas sin ningún problema. Si yo estoy en capacidad de responderles, con todo gusto lo hago. Si no, bueno, buscaremos juntos la respuesta, pero quiero que sepan que estamos aquí. Yo no voy a decir que estoy aquí para aprender, me parece que esa es una frase demagógica de maestros y profesores, sino que simplemente estoy aquí para enseñar lo que yo sé y si puedo aprender de alguien, maravilloso, pero tampoco es una exigencia que les hago que me estén enseñando cosas a mí a estas alturas. No creo lo que dicen, no, que yo doy clase porque aprendo de los alumnos. No, mentira, nadie aprende de los alumnos nada. Y si lo hacen, no lo reconocen tampoco. Entonces, la realidad es esa. No me creo ninguno de esos cuentos. Entonces, quienes deseen, vamos a decir, cultivar cualquiera de estas modalidades del cuento, bienvenidos y bienvenidas. Y aquí tienen cabida, pueden desarrollar cuando empecemos a trabajar los distintos textos que van a ser a lo largo del taller, pueden desarrollar sus textos y no importa ¿cómo se llama? La vertiente que adopten, pues, de cualquiera de los 4. Ahora, el cuento tiene muchas como subgénero, muchos subgéneros como el histórico, el cuento erótico, el cuento policial, el cuento romántico, etcétera. Ya ese es otro asunto y no hay problema. Cada quien que escriba lo que siente o desea escribir. La idea es que escriba. Y aquí estoy yo entonces para darle, vamos a decir, entrada a cada uno de las cosas que ustedes hagan y por otro lado, ayudarlos a dirigir su trayectoria, su camino hacia la profesionalización como escritores. Profesionalizar
profesionalizarse como escritor no es como alguna gente dice, es convertirse en un sicario de la escritura o algo así, en un asesino a sueldo de la literatura, ¿no? Sino simplemente buscar la manera de que los escritos produzcan derechos de autor y todo eso, le den a uno para vivir decentemente. Tampoco yo estoy planteando que vamos a vivir como Isabel Allende, García Márquez. Eh, Vamos a vivir, a tratar de vivir de lo que escribimos. Yo lo hago desde el 2003. Antes, una vez me planteé que quería escribir, quería vivir de lo que escribiera y se lo pidió a Dios y Dios me lo concedió y desde el año 88 comencé a escribir, pero escribir de todo, publicidad, radio, guiones de televisión, prensa, artículos, de todo, hasta que me cansé. Yo dije, no, yo lo que quiero es vivir, renegocié el contrato con Dios y le planteé, yo lo que quiero es vivir de los derechos de autor. Y se me dio a partir del 2003. No vivo así, caramba, como si yo tuviera un castillo ni nada por el estilo, pero tampoco vivo mal, pues. Y eso lo debo principalmente a uno de mis libros que se llama Teresa, que es una niña como de 4 años, y por eso me siento como el papá de Michael Jackson explotando a una niña para yo vivir. Pero bueno, esa es la historia personal. Pero en líneas generales yo quiero que ustedes hagan peso, se dediquen a su trabajo literario en función de alcanzar esa profesionalización que se espera del escritor venezolano. Muchos escritores de otros países del continente se dedican profesionalmente a escribir y por supuesto escriben en revistas, escriben en distintos lugares dedicados a la literatura y reciben un pago por eso. Parte de esas actividades también son participaciones en ferias, participaciones en congresos, encuentros, simposios. Y bueno, lo importante es que uno reciba suficiente remuneración económica como para no tener que dedicar parte de su tiempo o su tiempo completo a otras actividades que no sean la literatura. Eh, Les envié, les hablé mucho de algunos ejercicios para nutrir la creatividad, porque vamos a decir, el elemento principal de nuestro trabajo es la creatividad. Nosotros apelamos a la creatividad para hacer prácticamente todo, desde conversar hasta escribir, hasta dar charlas, todo. Tenemos que apelar a esa creatividad que nos permita decir las cosas de una manera distinta siempre. ¿Distinta a quiénes? Bueno, distinta a como generalmente se dicen, a lo que ya se ha dicho, porque si no, ¿qué sentido tiene que uno esté dando una conferencia si ya 50 personas más han dicho lo mismo? Uno lo que haría sería repetir y esa tampoco es la idea. Entonces, nosotros trabajando en cuanto a incrementar nuestra creatividad, podemos tener suficiente como manejo de las cosas del mundo como para sentarnos a escribir. Nosotros tenemos muchas vivencias permanentemente, solo que estamos medio dormidos y no nos damos cuenta. Perdonen que me esté jurungando siempre aquí el tapabocas, pero bueno, tengo tapabocas por un accidente que tuve aquí casero el año pasado y estoy sin tren delantero. Eh, ya mi odontóloga está actuando sobre eso, así que en una o dos clases apareceré reestrenando sonrisa. Bueno, lo cierto del caso es que yo propongo que se ejerciten los sentidos, que veamos el mundo
con los ojos de los bebés o de los niños pequeños o de los turistas, que es más o menos la misma visión. Pero hay algo que no expliqué en la otra clase y es el hecho de andar por la vida alerta. Hay que andar con todos los sentidos encendidos por la vida. Como decía una canción de los Tupamaros, los años 70, vivir a quemarropa, es decir, vivir con todos los sentidos despiertos, vivir a plenitud, de modo de que todos esos estímulos que llegan a nuestra vista, a nuestro oído o a nuestros otros sentidos, podamos de alguna manera aprovecharlos literariamente. ¿Cómo los aprovechamos? No es que vamos a estar recibiendo historias que nos caen, sí pueden llegarnos las historias completas, incompletas, fragmentos de historia, sino que nosotros podemos pegar algo que vivimos, algo que escuchamos, algo que nos contaron, lo podemos pegar a la hora de describir algo, podemos describirlo con nuestras propias experiencias. Yo no necesito ir a un mercado libre, porque he visitado mucho, no necesito ir a un mercado libre para situar a un personaje en un mercado libre. No, para situarlo en una plaza igual, o para situarlo en un cine, en una calle cualquiera. Hoy en día tenemos muchas herramientas, gracias a Internet, que podemos buscar información. Por ejemplo, queremos situar a un personaje en Berlín, en la calle Alexanderplatz, por ejemplo. Ninguno de nosotros lo más seguro es que haya estado en Berlín, en la calle Alexanderplatz. Pero si entramos en Internet, nos vamos a encontrar con que hay videos de la calle Alexanderplatz, hay fotos, y podemos mirar algunos espacios como para nosotros aprovechar de describirlo y hacer que nuestra historia resulte creíble porque pareciera como que de verdad nosotros estuvimos ahí. Esa historia se nutre de repente no solamente con la idea que se nos ocurrió, que puede ser imaginaria, sino que la nutrimos con nuestra experiencia sensorial y también la podemos nutrir con lecturas que hemos hecho, con las visiones de videos en Internet, con muchísimo material. Es decir, tenemos que poner a todo a funcionar como una totalidad. Si no tenemos la posibilidad de crear obras literarias. Y eso nos permite manejarnos de la mejor manera posible. Podemos trabajar el cuento y la novela como se nos venga encima el trabajo, pero gracias justamente a poder ir ligando todos los elementos que tenemos a nuestra disposición. La clase número 1, que yo se las había puesto también para hoy, habla precisamente de lo que yo llamo los manantiales para nutrirnos de historias, para, vamos a decir, tener material con el cual trabajar. Cada vez que yo doy conferencias, bien sea en colegios, liceos o universidades, o cuando he estado dando clases de literatura, una de las cosas que más me preguntan es, caramba, ¿y de dónde saco yo historias para contar? Si a mí no me pasa nada, a mí no se me ocurre casi nada. Entonces, generalmente planteo, bueno, una persona que ha vivido 30 años debería tener por lo menos 30 historias que contar. 30, una por cada año. Pero hay personas que pueden vivir incluso hasta 2 al año, serían 60 historias que contar. Personas que viven 3 serían 90 y sigamos sacando la cuenta y son muchas más. Los sucedidos como yo, bueno, tenemos la posibilidad de que 2, 3 historias al mes. Que vivo siempre con las antenas desplegadas y logro ver cantidades de cosas. No en balde tengo publicado más de 1400 cuentos.
entre microficciones, cuentos y crónicas y todo eso. Entonces, es estar siempre pendiente. Si uno es escritor, tiene que estar pendiente del mundo, del universo que nos rodea, para que precisamente obtengamos los materiales que el mundo nos está proveyendo. Los sueños nos dan material, los recuerdos nos dan materiales, nos da material todo en la vida. Lo que hay es que estar dispuesto a recibirlo. Entonces, cuando alguna persona se queja de, de que está sufriendo el síndrome de la página en blanco o la pantalla en blanco, para mí eso se trata simplemente de pereza mental, de no haber querido exprimir los manantiales informativos que tiene a su alcance para entonces buscar sobre qué escribir. Sí hay momentos en los cuales la mente se le queda a uno no en blanco, a mí nunca se me ha quedado en blanco y no conozco a nadie que se le haya quedado en blanco la mente, sino que simplemente no saben qué escribir o uno durante un tiempo, un periodo, no encuentra un material que lo satisfaga para escribir. Entonces uno se dedica a corregir lo que ya ha escrito. Ir corrigiendo lo que ya uno ha elaborado, lo más seguro es que en cualquier momento se vuelve a destapar la capacidad para seguir poniendo sobre el papel o sobre la pantalla lo que uno desea contar. La, la literatura es un oficio de 24 horas, 7 días y 307 horas, 7 días a la semana y 365 al año. Es todo el tiempo. Y lamentablemente la mente no tiene vacaciones. Muchas veces uno está de vacaciones y de repente llegó una idea y no hay más nada que hacer, sino anotar, hacer un boceto a la hora que sea. Yo he ido en el metro de pie en hora pico y me llega una idea y tengo que parar porque sacar una libretica y empezar a hacer apuntes. ¿Por qué? Porque si deja uno que la idea se vaya, la idea desaparece, se pierde, se olvida. Con todas las cosas que vivimos, las ideas si no se anotan, se pierden. Y de eso estoy tan seguro que una noche soñé con que escribía una cosa y ganaba el premio Nobel y decidí, como era tan vívida la experiencia del sueño, decidí no escribirla y por la mañana cuando desperté y desde entonces hasta ahora nunca la he recordado. Entonces, lamentablemente, pero es así. Lo que uno no anota se pierde. En cuanto a eso. En cuanto a otras cosas, yo les pido que por favor, con respecto a estas clases, perdón, no tomen apuntes, porque yo les doy un resumen, les mando un resumen que pueden bajar y lo encuentran aquí mismo en esta nave. La idea de ese resumen es que al no tomar apuntes tengan un material que les sirva de apoyo por si acaso se olvidan de algo. Cuando tengan preguntas, sí, anótenlas. Cuando tengan dudas, cuando quieran hacer un comentario, anoten todo eso y luego damos la oportunidad para que se comente. Yo les pido que por favor nadie se escandalice de lo que hablemos acá, porque en un taller que di hace pocos años, mandé a hacer un cuento policial como ejercicio y dos señoras que asistían al taller se escandalizaron y pusieron una denuncia de que yo estaba mandándolas a preparar un crimen. Así que se imaginarán las cosas a los niveles que llegan, ¿no? Nada de lo que se diga acá es como para escandalizarse, pero uno no conoce la susceptibilidad de las personas, no puedo dar fe de que no suceda. En cuanto a las críticas, yo soy bastante acucioso haciendo las anotaciones en los ejercicios. Les voy a pedir que por favor
nunca se las tomen personales. No tengo nada en contra de ninguno de los asistentes. Conozco a 3 de las personas que asisten previamente, pero no tengo nada ni contra ellas ni contra quienes no conozco. Las críticas que haré serán todas constructivas. Voy a tratar de en las primeras clases de no elogiar a nadie, porque es mucho más sencillo recuperarse de una crítica negativa o de una crítica constructiva un poquito fuerte que de un elogio. De un elogio hay personas que nunca regresan. Se estancan, se quedan en lo que les fue elogiado y jamás retornan de ahí, jamás dan un paso y ahí se quedaron. Entonces, el elogio puede ser mucho más negativo que algo adverso. Vamos a ver. Bueno, les pido que por favor ningún conocimiento de los que impartimos acá se dé por sabido. Si alguien lo sabe sobre lo que estoy hablando, pues tendremos que hacer como un personaje que la gente le dijo en un encuentro, en una reunión. Él preguntó, ¿ustedes saben de qué voy a hablarle? Le dijeron, no. Entonces, bueno, si no saben de qué les voy a hablar es que no les interesa. Y se fue. La semana siguiente, cuando lo volvió a intentar, ¿saben de qué voy a hablarle? Le dijeron, sí. Entonces, si saben, ¿para qué les voy a decir nada? Y se volvió a ir. Una semana más tarde regresó y entonces preguntó de nuevo, ¿ustedes saben qué he venido a decirle? Y la gente se había puesto de acuerdo, sí. Sí sabemos, dijo una parte de los asistentes y la otra, no, no sabemos. Entonces dijo, bueno, que los que dijeron sí le digan a los que no saben qué es lo que yo he venido a decir e igual se fue. Bueno, la idea no es llegar a eso tampoco. Pero lo que queremos es que de verdad, ustedes vengan acá a aprender. Y mi deber, mi obligación, pero a la vez mi acto de amor hacia ustedes es enseñar. No, yo no soy un profesor en el sentido de que tengo un plan, un proyecto. Yo voy manejando el plan que tengo en función de cómo ustedes vayan respondiendo. Si van respondiendo bien, les exigiré más. Si no responden del todo bien, será un poco menor la exigencia, pero quienes estarán perdiendo serán ustedes o aquellas personas. No voy a generalizar y a meter a todos en un mismo saco, sino que quienes estén avanzando bastante tendrán el apoyo para que avancen mucho más. Quienes avancen poquito tendrán el apoyo para que avancen algo. Pero la idea es que todos estén avanzando, todos salgan de acá del taller cuando se termine dentro de 9 meses como un parto, que todas y todos salgan lo suficientemente preparados para afrontar su carrera como escritores. Yo les envío, aparte de los resúmenes de clase, les estoy enviando algunos libros publicados por mi editorial electrónica gratuita que se llama Carabazar Libros, para que lean los cuentos que les estoy mandando. La idea de estos cuentos es que son historias que vale la pena conocer. Para mí son imprescindibles de ser leídos y por eso se los hago llegar. Poco a poco irán apareciendo otras historias, de modo que ustedes tengan información sobre el cuento. Cuando yo no tenga el cuento en Carabazar Libros, los mandaré a una dirección que no sé si ustedes conocen, que se llama ciudadseba.com, que es el lugar de residencia virtual del escritor Luis López Nieves, un escritor puertorriqueño. Ciudad Seba es el portal en lengua española más importante de literatura. En Ciudad Seba encuentran poemas
por toneladas, cuentos por toneladas y novelas cortas también. Encuentran consejos para escribir, encuentran muchísimos, pero muchísimos tipos de materiales. Y todo allí es gratuito también. Les envié un libro de un escritor de acá de Valencia llamado Víctor Mosqueda, que él hizo una recopilación de decálogos, ars poéticas y manifiestos para que lo lean. Ahí vienen algunas recomendaciones que dan muchos escritores. Está el decálogo del escritor que hizo Horacio Quiroga. Hay recomendaciones de muchísimos escritores y las cosas no son ahí para tomarlas al pie de la letra, pero sí es bueno conocerlas y tomar aquellos consejos que uno sienta que valen la pena. Aquí en el taller tampoco nada es absolutamente inamovible. Lo que yo les digo, trato en lo posible de dárselos a partir de mi experiencia, pero no necesariamente tiene por qué ser la experiencia de ustedes. Siempre he creído que un buen profesor tiene que ser aquel que siembra dudas y no aquel que siembra certezas, porque el que siembra dudas siembra el deseo de investigar, de averiguar, de ir más allá. El que da certezas es como el perfecto. Lo único perfecto que hay en el mundo donde está la gente perfecta es en los cementerios. Ahí no hay protestas, no hay rollos, no hay enfrentamientos, no hay conflictos, no hay nada. Por eso son perfectos. Entonces, tenemos que ver la posibilidad de que vayamos creciendo y bueno, en ustedes está. Yo simplemente les daré la mano. Probablemente estoy como el indio, como los indios Sherpa que ayudan a subir el Everest, ¿no? Voy por delante y les doy la mano para que terminen de subir. Pero ya ustedes están en el camino, ya ustedes van ascendiendo y eso es importantísimo, pues el deseo de ustedes subir y llegar a la cima. Les puse también un resumen de las obras que todo escritor debe poseer, es decir, un diccionario general, uno de sinónimos y antónimos, uno de dudas y uno de mitos. Si no los tienen, avísenme por favor por esta nave o quienes tengan mi correo, mi teléfono personal, que también me pueden enviar un mensaje por allí. Y entonces yo se los envío en versión PDF o en versión EPUB, en libros electrónicos. Les recomiendo que bajen los dos formatos para que puedan leer los materiales que les mando. Hoy en día, con la crisis que hay de papel, no puedo mandarles las cosas en papel y bueno, si se las puedo enviar así gratuitas por vía electrónica, maravilloso. ¿Qué más tenemos? Hay una cosa, yo les quiero pedir, por favor, no me llamen profesor. Profesor Sequera o así. No, yo soy Armando. Si voy a los colegios y los niños me llaman Armandito, imagínense, ¿qué les voy a pedir yo a ustedes? No me van a llamar Armandote o algo. No, llámenme Armando. Cuando me bautizaron de pequeño yo era así. Todas las demás cosas son como apósitos. Imagínense ustedes, cuando le dicen a uno profesor, yo siento que es un alias. Entonces, así como hay alias el conejo, alias el coqui, así es alias el profesor también. Entonces siento que no debe ser, ¿no? En mi caso no. Le pueden decir profesores a los demás o profesoras, pero a mí no. Les pido simplemente Armando y con todo cariño les atiendo y yo los llamo por su nombre también, o les llamo por su nombre. Bueno, yo quería que habláramos de paso de la primera clase, más o menos empezamos a decir algo con respecto a algunas de las cuestiones que se dicen en esa primera clase, pero observé que no todos o no todas pudieron entrar y oírla o verla.
Entonces no tiene sentido que yo me ponga aquí a explicar una cosa que ya está dicha en video grabado. Vean, yo mandé fue una clase 0 y una clase número 1. La clase 0 era esta introducción y bueno, una clase 1. Me gustaría escuchar sus dudas, preguntas, interrogantes. He estado viendo, por ejemplo, en los diálogos que se forman en los chats, he estado viendo que confunden un comentario que hizo el profesor Alexander Torres en torno a la historia como elemento para la literatura como elemento para el trabajo histórico. Creo que hay una confusión en el sentido de cómo fue percibido eso, porque en efecto la literatura es uno de los elementos que los historiadores toman cuando el escritor o los escritores a los que consultan son escritores de otras épocas en las cuales las descripciones, como no existían los medios masivos de comunicación, no había radio, no había cine, no había televisión, los escritores tenían que describir todo. Una novela como La Guerra y la Paz, Ana Karenina, Los Miserables, o las novelas de Honoré de Balzac, que son bastante extensas también, se debían a que las tenían que describirlo todo para poder situar a los lectores en los lugares donde se movían los personajes. Pero hoy en día nosotros no necesitamos de tanto de eso. De la descripción la podemos despachar con 2, 3 elementos y ya, y situar a la gente en los respectivos lugares. Entonces, ¿por qué se apela a ello en los estudios históricos? Porque a través de ellos se puede precisamente ver o encontrar cuáles eran los mobiliarios, cuáles eran las comidas, una cantidad de detalles que tienen su peso específico a la hora de escribir historia, en el sentido de que esos productos o esos muebles o enseres que se utilizaban en esos tiempos, resulta ser que a lo mejor ya fueron superados. Por ejemplo, el aguamanil, un lugar donde el aguamanil era una ponchera con una jarra donde la gente echaba el agua para lavarse la cara y lavarse las manos. Eso lo eliminó el lavamanos y las conexiones de agua directas desde la calle. Entonces, un historiador que va a trabajar sobre algo de esas épocas no puede pensar que en esa época había aguas corrientes en las casas, porque no las había. El agua lo más corriente que llegaba era que llegaba un hilo de agua a través de los acueductos, como el que está en la población de Segovia, en España, que era un acueducto romano enorme, como un camino de trenes, pero con un surco en el medio por donde transitaba el agua. Entonces, bueno, todas esas cosas permiten al historiador situarse en la época. Cuando un historiador se sitúa en la época y describe a Napoleón Bonaparte recorriendo un espacio, está usando su imaginación, porque él no vio a Napoleón Bonaparte, ni nadie lo vio, ni nadie registró la caminata, pero él lo puede situar con su imaginación donde quiera e incluso describir los escenarios gracias a que conoce algunos escenarios parecidos o ha visitado los, los palacios, las mansiones donde vivía Napoleón Bonaparte o donde vivían los personajes de la época. Y bueno, ese material sirve para hacer historia, pero no es una fuente de la historia como mucha gente creo que entendió. Las fuentes de la historia son las informaciones, las noticias, los libros de historia escritos anteriormente, y lamentablemente ya no nos llegan casi testimonios, porque los testimonios aparecen en la prensa generalmente. Entonces, lo que sí creo que vale la pena es aclarar ese tipo de cosas. Y para efectos de la literatura, nosotros podemos usar como fuente a la historia.
¿En qué sentido? En el sentido de poder ubicar temporalmente a nuestros personajes. Yo tengo un personaje que vivió en 1830, entonces voy a buscar bibliografía sobre 1830, ese fue el año en que murió el Libertador, un poco antes murió Sucre, para nosotros los venezolanos, para personas de otros países, la información probablemente interesante sea otra. Pero creo que eso lo que nos permite es desarrollar nuestras historias con mayor credibilidad, mayor verosimilitud. Creo que eso era lo que él quería explicar, pero me parece que, bueno, se fueron por las ramas y entraron en discusiones. Lamentablemente creo que somos muy susceptibles al deseo de discutirlo todo, ¿no? Y a veces las cosas importantes no las hablamos, no las discutimos, no las conversamos. Entonces, bueno, a partir de este momento les dejo a ustedes la palabra y si tienen dudas o lo que ustedes crean, con muchísimo gusto iré respondiendo. Pueden acribillarme que tengo puesto el chaleco antipregunta. Ya va, no te escucho. Pisa el botón Su del micrófono. micrófono. Ya. Ajá. Ya. No, tenía el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, ya. Bueno, ¿me oyen todos? Sí, Ok. yo te oigo. Bueno, profesor, antes que todo, pues agradecerle por su participación y su colaboración en pro de la formación como futuros escritores. Y solamente quiero comentar que la parte correspondiente a la orientación o la forma de que nos lleve a través de la escritura en nuestros cuentos es muy importante. En este caso, como digo yo en el chat, que mientras la crítica sea más fuerte, más ácida, vamos a llamarla así, mucho mejor. Porque será lo que nos enseña a escribir, por eso. O sea, cuando alguien le da un texto a la esposa, a los hijos, a los primos, a los tíos, todos dicen que qué bonito, que excelente, pero sabemos muy bien que por allí no van las cosas. Por allí no va porque no leen como escritores, entonces esa escritura, mientras más, como digo yo, mientras más fuerte, mucho mejor. O sea, y por eso yo pienso que no debemos de molestarnos porque algún día nos diga, mira, este texto no sirve para nada, o sea, está bien, o sea, no debemos de molestarnos en ese sentido. Entonces solamente era hacer énfasis en eso, que la crítica debe ser fuerte y estricta porque si no, no vamos a mejorar nada en absoluto. Ok, no, te agradezco. ¿Tú eres? Sí. José Napoleón Ah, Fernández. tú eres José Napoleón, ok. Sí, señor. Ajá. No, yo no hago críticas ácidas, hago críticas constructivas Claro, y, constructivo. y hago críticas exhaustivas. ¿Verdad, Teresa? Excelente, así es. No se te escucha, Teresa. Sí, ya le puse el sonido, el microfonito. Okay. Sí, bueno, yo he tenido ya en parte un arranque, ¿no? Contigo, Armando, que te agradezco muchísimo. Y bueno, ahora me parece lo que queda es, como ustedes bien lo han dicho, todos nuestros facilitadores, leer mucho, seguir leyendo y empezar uno a disciplinarse, ¿no? Para escribir todos los días, para estar atentas y atentos a las clases, a las instrucciones. Además, a mí me parecen que son bien útiles esto ¿cómo se llama? De estar oliendo todo, sintiendo todo, viendo nuestro entorno como turista. Eso me pareció muy buena esa imagen también, que seamos turistas hasta en nuestra propia casa, ¿no? Y nos vamos a conseguir con muchas sorpresas. Es lo que a mí me pasa con la fotografía también aquí en mi casa. Bueno, en fin, me parece que sus instrucciones están siendo muy valiosas para mí particularmente, ¿no? Eso de oler, sentir, y no tanto lo audiovisual como usted dice,
sino el olfato, el gusto y el tacto. Me parece súper útil, de verdad. Muchas gracias, Armando. No, no, nada. No me traten de usted tampoco. Usted es como demasiado estirado, demasiado lejos. Me siento como que ya yo tuviera 422 años, fuera un vampiro y estuviera dándoles clases. No, tú. Yo trato a todo el mundo de tú. Incluso si me topo con el Papa, lo llamaría tú. Mira tú, epa tú. Pero bueno, ya ese es otro problema. No me topo con el Papa por eso. Epa, Francisco, ¿qué hubo? O Pancho, o Chopin, que es Pancho al revés. Con respecto a eso, mira, yo trabajo en función, como te habrás dado cuenta, y se darán cuenta posteriormente ustedes, de tratar en lo posible de hacer énfasis en los detalles, porque nosotros no nos damos cuenta de que los detalles son fundamentales a la hora de escribir. ¿En qué sentido? En el sentido de la verosimilitud de lo que hacemos. Yo tengo experiencia en lo de la verosimilitud, de lo que vamos a hablar en la próxima clase. Tengo una gran experiencia porque incluso me puse el reto de escribir una serie de personajes femeninos, desde la primera persona del singular en femenino. Entonces he escrito varios libros como protagonista femenina y ha sido muy curioso porque han resultado súper creíbles. En el caso de Natalia, la protagonista de una serie de cuentos que se llaman Papá el Escritor, resultó tan verosímil y tan creíble que en una feria del libro allá en Caracas se me acercó un muchacho como de 14 años y me pidió el teléfono de Natalia para invitarla al cine. Así que se imaginarán, pero yo diría, bueno, ese es un lector impresionable. Pero luego recibí precisamente en Facebook una solicitud de que también le enviara un teléfono porque había un muchacho que quería invitarla a comerse un helado un sábado. Entonces yo digo, bueno, quiere decir que el personaje de verdad se volvió creíble ya que enamoró a dos muchachos. Mi personaje Teresa ha tenido como una vida como bastante pública en el sentido de que ha sido leído por más de 500.000 personas, niños en el país. Y ese personaje pues ha llegado a muchísimos colegios, a todas partes. Y las niñas y niños me preguntan si esa es mi hija, que si alguna vez le he echado una pela a Teresa o cosas por el estilo. Y entonces se asombran cuando les digo que Teresa es un personaje inventado. Y muchos o muchas no lo creen. Entonces, quiere decir que la labor de uno en cuanto a darle verosimilitud a los personajes funciona. Y eso creo que es el trabajo que debemos tener, que de alguna manera sean representaciones de nuestro tiempo que puedan llegar al futuro como representaciones de este momento histórico que estamos viviendo. Igual mi novela La Comedia Urbana, si son historias tomadas de la realidad, de la vida real, por supuesto con retoques imaginarios, retoques ficticios, y todos esos retoquitos pues van ayudando a que los textos resulten tanto más verosímiles, se crea una especie de hiperrealidad que de alguna manera resulta atractiva para los lectores, ¿no? No sé quién más va a intervenir. Por favor, intervengan, que no hay ningún problema. Buenas tardes. Armando, voy a atreverme a decirte Armando, porque la verdad No, es que no tienes que atreverte. acostumbro tratar a los profesores así, pero bueno,
Quería preguntar si cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en los futuros talleres, o sea, en las futuras sesiones. Entonces, perdón, ¿me escucha? Sí, te oigo a veces como que si te hubiera tragado Darth Vader, pero Ajá. se te oye bien. ¿Perdón? Que Perdón, es por que momen- también tengo dificultades aquí con el sonido. Tengo problemas aquí con el sonido. A veces me llega el sonido muy distorsionado. Pero no sé si me ahorita, está escuchando. ahorita me llegó bien. Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, sí, Ah, sí, bueno, todo bien. Bueno, bien. la pregunta que quería hacer es cuál será la metodología que vamos a utilizar en los próximos talleres, porque, por ejemplo, estuve viendo que hay una lista de ejercicios de redacción que me parecen buenísimos, ¿no? Hasta ahora no me he puesto a hacerlo, porque hoy fue cuando me enteré realmente de que existían. Pero entonces quería saber si es que en las próximas sesiones nosotros vamos a examinar eso, lo que cada quien lleve, cuál sería la metodología. ¿Verdad? Esas 10 proposiciones de ejercicio son para hacer 3 a lo largo del taller. Solamente ustedes eligen las 3 que quieran y entonces las trabajan. Ajá, Pero traten de ok. trabajarlas de la manera más original posible. Yo les estoy dando posibilidades o ideas, pero ustedes las van a Ok. desarrollar de una manera como ustedes crean que la deben desarrollar. No hay una fórmula para hacerlo. Son ejercicios Claro, de soltar la claro. mano. Luego Ok, trataremos ok. que cada quien empiece a preparar los textos para, al final de esto, no debería decírselos, pero se los voy a decir, Ajá. aunque Fanny, Raúl e Iris se escandalicen, pero tengo idea de que se va a hacer un libro con una selección de los textos, uno por cada participante, o dos, dependiendo del Mm, tamaño, al final. ujú. Pero para preparar esos textos es que vamos a trabajar. Originalmente el taller, la idea era que cada quien hiciera un libro, pero lamentablemente en 9 meses no todo el mundo es capaz de hacer un libro. Entonces es Claro. complicado, pues. Si yo estoy seguro que si les exigiera hacerlo, lo harían. La mayoría de ustedes probablemente lo haría. Porque escribir un cuento se puede escribir todos los días uno. Y con hacer 8 o 9, 10, ya se tiene un libro. Y luego dedican el resto del taller a corregir esos textos. Ujú, Lo que tienen es ujú. que buscar las historias, busquen en la prensa, busquen. Miren, hace el viernes de hoy, hace 15 días, salió mi libro número 93. Se llama La abuela, WhatsApp y el mar. Salió en Bogotá. Ese libro lo escribí, es una novela corta, pero ese libro lo escribí en 2 noches. Y no digo 2 noches que me las pasé en vela, no. Empecé a escribir como a las 8 de la noche y terminaba a las 12. Y al día siguiente lo mismo. Y el libro estuvo listo y fue a partir de una noticia que leí en Noticias Yahoo como en septiembre, octubre, por ahí. Y fíjense, escribí la novela y ya la novela está en la calle. Eh, yo creo que si uno se esfuerza un poquito, puede hacer las cosas, ¿no? Alfredo Armas Alfonso, quien fue mi maestro, se propuso hacer un libro de cuentos, escribiendo uno todos los días. Se propuso escribir 14 cuentos y escribió un libro llamado PTC Puerto Sucre Vía Cristóbal. Son cuentos. Y él tomó el título, iba caminando por cerca de Guanta, ahí en el estado Anzoátegui, y de repente vio una caja que decía PTC Puerto Sucre Vía Cristóbal y le puso ese título. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el contenido, pero a él le pareció que ese título servía como para aglutinar las narraciones. Y como eso, bueno, muchísimos casos. Se van a dar cuenta cuando hablemos de los títulos que uno puede tener el título
y después escribe el texto. O puede tener el texto y después le pone el título. O empezó a escribir y el título apareció. No hay que volverse loco pensando. No hay que volverse loco pensando, oye, pero es que no tengo el título para ponerle, yo escribo cuando tengo el título. No, empiecen, escriban. Yo solamente recomiendo escribir, más nada. Escriban, escriban y escriban. Y lean, lean, lean. Lo que les caiga en las manos, leanlo. Porque uno se va nutriendo de todo. Hay personas que creen que leer las páginas deportivas, hacer crucigramas, todas esas cosas no sirven para nada. Sí sirven porque uno sin darse cuenta está creando archivos para el futuro. Todo el tiempo uno está creando archivos para el futuro. Y entonces, bueno, vivencias de uno en la infancia. Hay vivencias que uno ha tenido y resulta ser que salen de adulto y sirven perfectamente bien para escribir historias. Uno de mis cuentos que les encanta a los cuentacuentos se llama Los dientes nuevos de la tía Nora y fue una vivencia que tuve a los 8 años. A mi tía le pusieron la primera plancha dental que le ponían en el barrio donde vivíamos a alguna persona. Entonces ella nos invitó a varios vecinos y los familiares a estrenar los dientes en un restaurante de la avenida Nueva Granada y en Caracas. Y nos fuimos al restaurante, en el camino ella se quejó en el camino de que los dientes le molestaban y se los sacó y se los guardó en un bolsillo. Yo la vi porque iba sentado al lado de ella. Cuando llegamos al restaurante, resulta ser que los dientes no aparecían y nos pusimos a buscarlos. Y la gente ahí en la avenida Nueva Granada, desde el estacionamiento que estaba a 250 metros del restaurante hasta el restaurante, nos pusimos a caminar y los vecinos nos vieron a un grupo de personas, porque éramos gente que había viajado en 3 carros. Vieron que había personas buscando allá abajo y algunos bajaron a preguntar qué era lo que estábamos buscando y otros llamaron a la policía. Se presentaron unos agentes desde Cotiza, y cuando se enteraron de la cuestión, porque uno de los invitados era el agente Solórzano, un vecino, entonces llamaron y pidieron refuerzos allá a Cotiza y mandaron 4 radiopatrullas más. Todas llegaron con la sirena y las luces giratorias. A todas estas, como la avenida Nueva Granada, por ahí pasan los bomberos entonces iba pasando un camión de bomberos y se pararon a ver qué sucedía al ver a los policías que ayudaban y el poco de gente y se fueron sumando muchas personas y resulta ser que se bajaron unos bomberos y también se sumaron a la búsqueda. Se fueron sumando taxistas y un camión que iba para Fuerte Tiuna con reclutas también. El capitán que iba, o sargento, no recuerdo, hizo bajar a los soldados para que nos ayudaran en la búsqueda. Los dientes no aparecieron esa noche, pero alguien por ahí como a las 7:30 dijo que los dientes no se conseguían porque la gente tenía sed. Entonces hicieron una gran vaca para comprar unas cajas de cerveza, unas cajas de refresco, y a alguien se le ocurrió poner los carros en un terreno baldío con las luces encendidas y una señora cargaba una guitarra y se puso a cantar boleros, rancheras y tangos y la gente se puso a bailar. Todo eso yo lo viví de niño en una experiencia, pero yo cuento esa historia y solamente le agregué ficción, más bien le tuve que quitar gente. Yo digo que había como 200 personas, pero en realidad se reunieron como 400 personas recorriendo la vía y los carros se paraban y todo. Pero hice una reducción y le agregué un detallito, ¿no? Le puse como detallito que mientras la tía le compraban la otra plancha dental para reponérsela, la familia solamente se dedicó a comer cosas blanditas o suaves. Y parece mentira, pero eso que apenas son 2 líneas y media en el cuento es lo único que todo el mundo cree y lo demás que sucedió en verdad lo consideran ficticio. Me dicen, tú tienes una gran imaginación.
Y he estado en lugares en La Habana, Sí. en Caracas, Ay, Cumaná, en Salamanca, en España, donde han estado sí, sí, es que contando la estas señal aquí cuentas está muy mala. y todo el mundo cree que es mentira todo eso. Y lo que se cuenta y que creen que es mentira ocurrió. Pero bueno, fíjense, un hecho a mis 8 años. Y sin embargo, hubo la posibilidad de que se convirtiera en un relato. Como eso, sé de muchos escritores que lo hacen. Tienen un recuerdo de su infancia, de su juventud, y lo llevan al papel y lo escriben y bueno, salen cosas muy buenas, cosas que les gustan a otros, a otras personas, a otros lectores. ¿Quién más tiene intervenciones? Por favor, intervengan. Yo no como gente, yo soy vegetariano. Hablen ahora o callen para siempre. Nada. Está bien que yo hable bastante, pero tampoco se sientan apabulladas o apabullados. Bueno, no sé, para no estar en silencio, porque el silencio en estos casos es como terrible, pues es como en una radio, el silencio en una radio es mortal. Entonces, entre nosotros supongo que también, pues. Eh, creo que nosotros podemos ir por una buena vía en la medida en que ustedes puedan trabajar, lo, hacer los ejercicios, como les decía, de esas 10 posibilidades, les exijo 3, les pido 3 y los van haciendo y los van entregando. Por favor, no los dejen para entregarlos el día antes. Vamos a terminar el 1 de julio, por favor, no los entreguen el 31 de junio o un día antes, no sé. No vale la pena hacerlo de esa manera, sino entregarlos antes para que yo les pueda hacer las revisiones. Aunque nos vamos a ver en el segundo ciclo, ¿no? Porque esto van a ser 3 ciclos y cada uno de los ciclos va a tener 9, 10 clases y se van a ser continuos. Una de las cosas que me han solicitado es que por favor trate de que ustedes participen lo más que se pueda. Y creo que eso es importante, que haya participación. Sobre todo que si tienen dudas, salgan de ellas. No que después, bueno, pero es que el profesor quiso decir A y resulta ser que yo dije Z. No. Las cosas no son así. A ver, dime, José Napoleón. Armando, una preguntita, en caso tal que uno pueda desarrollar más de 3 ideas, porque estas ideas son para como ejercicios, como se dice, para soltar la mano, o son es la idea que va a ir posteriormente para los cuentos finales. No. Estos son ejercicios. Los ejercicios no tienen por qué convertirse en libro a menos que haya un texto tan bueno, que decidamos incluirlo, pero no. Los ejercicios son ejercicios, los ejercicios escolares son solamente para eso, para ir aprendiendo a hacer las cosas y un poco como para que ustedes se acostumbren a mi manera de corregir también. Otra pregunta, Armando, las fechas de entrega y la vía para enviarlos es por email. Sí, los mandan por correo electrónico. Les voy a dar una dirección, se la voy a dar a Fanny para que la publique, Por favor. porque yo tengo mi dirección personal, pero está colapsada de tanto material y tantas cosas que llegan. Y mi esposa me abrió un correo, una dirección distinta, y ahí estoy recibiendo todas esas cosas. En realidad se llama material de lectura LIT, @gmail.com, pero yo se los mando
Yo se los envío por correo electrónico para que aparezca allí. Por correo no, se lo mando a la gente de allí del Senal para que lo hagan público, pues. Y entonces que ustedes puedan escribirme y enviarlos allí. Mándenlos allí a medida que los vayan haciendo. Yo trataré de que los tengan, espero que los tengan a lo largo de mayo y a más tardar el 10 de junio por ahí, para que me dé chance de revisarlo. Porque si no, ya después, si todos entregan después del 10 de junio, ya tenemos las últimas clases encima. Entonces así no nos sirve de mucho. Okay. Y la idea es que si quieren hacer más de 3, hagan más de 3, no hay ningún problema. Yo les pido 3 porque, bueno, lo lógico sería que les pidiera 1 por cada idea, pero no. Me parece exagerado también de mi parte y además ustedes tienen otras cosas que hacer. Me figuro que son padres, madres, hijos y espíritus santos. Entonces, prefiero que hagan las cosas lo mejor posible y en una cantidad adecuada. Y las van enviando, las hacen y las envían. Cuando ya estén seguros, después de haberlas revisado, de que el texto quedó a su satisfacción. Sí, pero pregunta. ¿Pusiste el dedo así, José Napoleón, para que te viera la huella digital o para intervenir? No, solamente para decir que estaba bien, excelente. Ah, ok. De acuerdo, de acuerdo. Ah. Armando. Dime. Ajá. Yo quería saber tu opinión acerca de esa, bueno, se ha convertido como en una polémica, ¿no? Que yo no sé si, bueno, se ha convertido como en una cierta polémica la cuestión de si las personas cuando están escribiendo deben, digamos, como deslastrarse de sus emociones y de sus sentimientos, etcétera, ¿no? Porque es bastante difícil para una persona escribir así como que si él estuviera, como que si, no sé, separándose de sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces es difícil escribir sin que tú tengas el peso de la visión que tú tienes de la vida, de la visión que tienes de las cosas y de lo que tú eres. ¿Verdad? Entonces hay momentos en los que no puedes escribir sino visiones conforme tú ves, expresarte conforme tú ves la vida, ¿verdad? Quisiera una opinión sobre ese tema, ¿no? Es un tema bastante controversial, digamos. No, en realidad yo no lo veo controversial. Yo lo que lo veo es que es confuso en el sentido de que lo que creo que se dijo, lo que creo que dijo Enrique, es que uno a la hora de sentarse a escribir, no es que no tenga emociones, sino que el narrador no es el que debe expresar las emociones. De esto vamos a hablar en la próxima clase. Okay. Que es el punto de vista. El punto de vista, acuérdense, cuando uno escribe en primera, segunda o tercera persona del singular. Hay libros o cuentos escritos en primera persona del plural, en nosotros. Las otras dos ya sí nadie las utiliza, ¿no? Pero cuando uno escribe, uno tiene que darse cuenta de que quien escribe, quien cuenta las historias, mejor dicho, no quien escribe uno con su nombre y por eso cobran los derechos de autor, no lo cobran los personajes. Pero uno designa a un narrador y ese narrador designado o narradora designada es la persona que va a contar las historias y esa persona puede, o mejor dicho, tiene que tener emociones para poder contar las cosas. Nosotros lo que tenemos es canalizar nuestra pasión, lo que nos llevó a escribir, la tenemos que canalizar hacia ese personaje que va a contar las historias.
todos los personajes que nosotros incluyamos tienen algo de nosotros, son partículas de nosotros. Cuando en las religiones se habla de que somos partículas de Dios, es un poco eso. Todos tenemos un pedacito de esa energía, llamémosla como la queramos llamar, Dios, chi, etcétera, ¿no? Entonces, ese pedacito que queda del autor o autora en los personajes, es en todos los personajes, no nada más en quien está contando. Entonces, todos los personajes allí manifiestan sus emociones, sensaciones, sus estados de ánimo, etcétera. Pero el autor tiene que despojarse y canalizarlo hacia lo que escribe. No es que va a escribir. Hay un escritor colombiano, no sé si han leído a Fernando Vallejo. Él ganó el premio Rómulo Gallegos con una novela llamada El Desbarrancadero y tiene muchas novelas. Es un excelente escritor. Yo leí hace poco una novela suya llamada Mi hermano el alcalde. Pero él vive despotricando contra todo, contra todos y contra todo. Ataca por igual capitalistas, socialistas, comunistas, católicos, todo el mundo. Su principal objeto de odio era el Papa Karol Wojtyła y él lo llamaba Karol, así como despectivamente, ¿no? Y mucha gente considera desagradabilísimo los escritos de Fernando Vallejo, pero uno, en lugar de leer, vamos a decir, los vómitos que él escribe, lee lo que hay allí, lo que está contando, y es un escritor extraordinario. Lo que hay que hacer es tratar en lo posible, cuando uno escribe, de que sean los personajes los que tengan esas descargas, pero no uno. ¿Ah? ¿Qué preguntaste? Ok. No, entonces, profesor. No. Estoy así. Entonces, sí, lo que hay que hacer es buscar eso, buscar en lo posible que eso se lo pone uno en boca a los personajes, porque él narra desde un punto de vista personal. Sus socias, su narrador casi siempre es él mismo. Esta se llama como él, Fernando Vallejo, y aunque sabemos que es un personaje de ficción el que cuenta, es ficción, y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. La ficción y la realidad terminan siendo lo mismo en la escritura. Cualquier cosa que nosotros escribamos es ficción, y les voy a adelantar por qué. Porque nosotros tenemos que hacer una selección de los elementos de la realidad para construir un texto. Si nosotros nos pusiéramos a describir, aunque fuera un segundo de nuestra vida, tendríamos que dar cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, a 1 kilómetro de distancia, como yo puedo ver la montaña que tengo enfrente, a los alrededores, en el resto de mi casa, todos los sonidos que me llegan, los olores, todas las cosas, y ponerme a describir todo eso me puede llevar incluso 150, 200 páginas. Cuidado si muchísimas más. Entonces, de todo ese material yo tengo que seleccionar aquellas cosas que considere representativas entre las que estoy percibiendo. Y en ese sentido es donde, donde entonces podemos hablar ya de la cuestión también de los sentimientos y de las pasiones que estoy sintiendo en este momento. Bueno, estoy sintiendo X cosa, pero siento un deseo, un impulso de escribir, pues vamos a escribir. Pero ¿quiénes van a tener todas estas pasiones, emociones, sensaciones? Los personajes, no yo. Es como una canalización. Entonces, claro, los personajes dialogan. Si uno está molesto, está enojado, hay una discusión entre personajes y se dicen las cosas que uno quisiera decirle a quien uno lo puso en ese estado de ira. ¿Ven?
Entonces, no se trata de coartar las emociones ni nada, sino simplemente canalizarlas y llevarlas a la escritura, pero el narrador es el que va a dar cuenta de eso, no nosotros. Hay que separar el narrador, el que cuenta la historia, del autor o la autora. Y eso es como, vamos a decir, se podría de alguna manera comparar con cuando uno está aprendiendo a tocar batería, que tiene entonces de alguna manera que disociar el lado derecho del cerebro con el lado izquierdo para poder tocar a veces hasta dos ritmos distintos con las baquetas, con los palitos. Y tiene que hacerlo y después disociarlo de los pies para que entonces estén sonando también otro, el ritmo está llevando los pies con el tambor grande. Entonces, esas disociaciones pues hay que hacerlas con los personajes. Y los personajes cada uno no los va tratando de hacer y que sean creíbles, que no sean personajes absolutamente inverosímiles, sino no tiene sentido. Y mientras más fantástica sea una historia, más verosímil debe ser. Si nosotros leemos una novela como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, nos encontraríamos con una serie de relatos en los cuales se narran episodios y consecuencias, sobre todo, de la colonización que hacemos los terrícolas de Marte. Ahora, a medida que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de un hecho muy curioso, y es que ese proceso de colonización ha sido exactamente el proceso de colonización de las grandes potencias hacia los países de América, de África y de Asia. Cada vez que se meten, destruyen civilizaciones. Y a partir de destruir las civilizaciones, entonces tratan de construir las suyas. A mí a veces me da rabia cuando le pregunto a alguien una cosa o cuando me señalan, ok, está very good y cosas así. Yo le digo, pero espérate, si nosotros tenemos el español, ¿por qué tenemos que caer en anglicismos para conversar? Está bien si tenemos que citar algo en inglés, lo citamos, pero tratemos en lo posible de que para aquellas personas que no hablen inglés, se les da la traducción instantánea, igual si uno hace una cita en italiano, en francés o algo. Yo no hablo ninguno de esos idiomas, a duras penas hablo el español. Intenté aprender maracucho, merideño y orientar y no pude, pues. Pero bueno, pero así van las cosas. Entonces, en líneas generales, creo que las emociones son de los personajes, las sensaciones son de los personajes, no de nosotros. Hay que acostumbrarse a esa disociación y es parte del trabajo del escritor. En poesía no es así. En poesía, prácticamente el escritor lo que hace es, de alguna manera, desnudar el alma y exponerse en público a las cosas. Puede que no las entendamos, puede que no sepamos qué es lo que está diciendo, pero ahí está el espíritu, el alma de quien escribe, y eso precisamente diferencia la narrativa de la poesía. Fíjense, yo por ejemplo, con toda la experiencia que tengo, soy incapaz de escribir un poema, pero hago poemas en prosa. ¿Por qué? Porque si me acusan de que eso no es un poema, no importa, yo no estoy diciendo que sea un poema, lo llamo prosoema, como lo llamó un escritor brasileño a principios del siglo XX. Y bueno, y con eso uno salva la parte también. Tenemos que aprender a defendernos en este medio de la literatura o en el medio artístico, porque lamentablemente hay mucha envidia, hay muchos rollos, mucha gente que busca destruir a las personas que van surgiendo, y hay que tener la suficiente fuerza y entereza para afrontar todas esas cosas. Yo les iré contando a lo largo del tiempo las cosas por las que he pasado, no para que
me tengan lástima o sientan que, oye, mira, que no, 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 simplemente para que sepan con qué se van a encontrar. El taller no puede ser nada más un taller para aprender a escribir, tiene que ser para aprender a sobrevivir en el medio cultural. No sé qué más, si tienen intervenciones, preguntas, dudas, comentarios, anexos, apéndices, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces vamos a caernos a una guerra de ojos. Bueno, miren, me pidieron hoy que termináramos a las 5:30, son las 5:25, porque a las 6 entra el taller de novela. Para que entonces en el CENAL vayan preparando también las plataformas y todas esas cosas para que ellos entren. Si hay algún comentario o algo que hacer, como siempre les digo, hagan como en las bodas. Hablen ahora o callen para siempre. Buen provecho, Alicia. Ve que hay que estar pendiente de todo lo que uno está viendo de ustedes. Las cosas, cómo se mueven. Todo eso hay que estar pendiente. Bueno, si no hay más nada. Una preguntita, una cosita nada más, Armando, que no importa que no la respondas hoy, puede ser en la próxima clase, porque ya realmente el tiempo es corto. En alguna oportunidad, en un tallercito por ahí, yo hice un cuento era sobre un animalito, sobre un animal, ¿no? A partir de una vivencia X, yo hice un cuentico. Y entonces el facilitador me dijo que eso no era un cuento, que eso era una fábula, porque estaba protagonizado, digamos, por animales. Yo siempre me quedé con esa duda, porque yo he visto cuentos de animales que los llaman cuentos, ¿verdad? Entonces, me gustaría hablar sobre eso. Bueno, no puede ser en la próxima sesión. No, tranquila, la fábula es Tiene- una forma de cuento, solo que como hoy en día casi nadie las escribe, pero es una forma, incluso una de las primeras formas, y de hecho yo la considero una de las formas iniciales de la microficción, porque antes la microficción nosotros creemos que es nueva, pero la microficción nació en Sumeria hace aproximadamente 5.000, 6.000 años. Y hay textos en tablillas en los cuales aparecen textos pequeños que son cuentos fantásticos de 3, 4 líneas. Eso lo consigue uno en un libro que se llama Sucedió en Sumeria, de un un antropólogo llamado Noah Kramer. Si tienen el formato EPUB y lo quieren leer, es fácil de conseguir en internet. Si no, me dicen y yo se los envío. Ahí aparece el primer gamberro, el primer delincuente juvenil. Ya había delincuentes juveniles en Sumeria. Casi que muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy día ya aparecían ahí. La fábula también aparece. Luego fue que aparecieron los fabulistas con Esopo en Grecia, Iriarte en España, La Fontaine en Francia. Es decir, fueron apareciendo fabulistas en distintos lados. Y la fábula es una forma de narración. Ahora, si todo lo que fueran referido a animales fuera fábula, las crónicas políticas serían fábulas también, porque también se refieren a animales en la mayoría de los casos. Y las crónicas sobre curas, etcétera, ¿no? Todo eso es la misma cosa. La fábula es un elemento de la moda, porque en la literatura tiene mucho
muchos cuentos protagonizados por animales, así que los personajes son animales. Ah, esa- John Deli, yo disculpa, creo no te escuchamos completo. que Si quitas la imagen, a lo mejor mejora el sonido. la, No, John Deli, te escuchamos sílabas. tengo la señal que yo estoy. Bueno, se escucha que lo que caracteriza a la fábula es la moraleja. La moraleja que da el de en literatura infantil tenemos cuentos protagonistas por animales o personajes animales. Sí, John Deli, lo que entendí es que No, eso sería. la fábula se diferencia del resto de las narraciones por la moraleja, pero es una narración. Queramos que no, es narración. Ahora, la moraleja en realidad no existía en la escritura. Al principio, las fábulas carecían de moraleja, porque la moraleja, acuérdense que las primeras fábulas y esos materiales eran materiales orales. La moraleja era un resumen, porque al ser orales se transmitían o se daban a conocer en lugares públicos, en plazas, en ágoras, en cosas así, y resulta ser que la gente estaba hablando, conversando entre ellas y tal cosa mientras estaban contando, y a quien estaba contando le interesaba que quedara el mensaje, porque recuerden que la moraleja también formaba parte de la enseñanza, pero la fábula formaba parte de las enseñanzas, el conocimiento que se transmitía en torno a la vida. Por ejemplo, la célebre fábula de la rana y el alacrán lleva una enseñanza y entonces, ¿qué pasa? Como la gente que estaba atrás no escuchaba nada de lo que se estaba contando, quien estaba narrando la fábula impostaba la voz lo más alto posible para que se escuchara el resumen. Y la moraleja lo que era un resumen, vamos a llamarlo moralista, para que la gente tuviera por lo menos la enseñanza. Si no había escuchado la fábula como tal, tuviera la enseñanza y a lo mejor alguno de los asistentes les contaba la verdadera historia, ¿no? Pero en líneas generales, la moraleja no hace falta. Yo he escrito fábulas y nunca uso moraleja. Me parece absurdo. Y creo que, ¿cómo se llama? Incluso tengo una fábula de la mazorca que yo creo que es mi mejor texto, que es el mejor texto que he escrito para niños. Pero no lleva moraleja, porque la moraleja es redundante. Nosotros cuando estamos leyendo podemos volver las páginas y revisar atrás. En cambio, la gente que estaba en un espacio abierto y no podía escuchar la historia, le quedaba al menos la moraleja porque se la decían más alto. Pero era cuando la literatura era oral, no después. Pero en cuanto a la estructura, la formación y todo, la fábula es perfectamente un elemento narrativo, excepto las de La Fontaine, que las escribió en verso. Si bien eran narraciones, pero las escribió en verso. Así que tú tienes tu cuento, Alicia. Sí, sí, así es. Un día se lo muestro. Ah, bueno, sí, con gusto. Bueno, llegamos a las 5:34, entonces vamos a tener que despedir hoy. Bueno,
lamento no haber escuchado completamente a John Deli, solamente hicimos inferencia de sílabas y palabras y pues reconstruimos su discurso a partir de fragmentos. Pero bueno, John Deli, si me estás escuchando, si quieres hacer la exposición, envía un mensaje de texto a esta nave y a ver entonces que llegue y con todo cariño te respondo. Bueno, espero que les haya servido de algo este largo discurso, este largo monólogo y que, bueno, cuando nos veamos el próximo viernes, tengan ya las antenas desplegadas y puedan no solamente aprovechar mis clases, sino que hayan aprovechado las de los demás profesores y además lo más importante, que hayan aprovechado sus vivencias de estos días, de estos 7 días. ¿Qué hago? ¿Les echo la bendición? Nos estaremos viendo, pues.